Bueno, estoy muy emocionado por este nuevo episodio de nuestro podcast Patrimonio 360 porque hoy tenemos una gran invitada. Ustedes nos hacen muchísimas preguntas en el día a día acerca de la planificación patrimonial, ¿cierto? Sabemos que para cualquier familia y para cualquier persona realmente, después de haber hecho un trabajo arduo durante toda su vida y ir construyendo un patrimonio, pues uno de los principales intereses y prioridades es poderlo cuidar, poderlo proteger y poder hacer una correcta planificación. Entonces, hoy nuestra invitada nos va a ayudar muchísimo a aclararnos y sobre todo a contarnos cuáles son esas estrategias que después de asesorar muchísimas familias y empresas han podido identificar que son como esas mejores prácticas para esa correcta planificación, estructuración, protección patrimonial. Entonces, bueno, Lina, estamos con Lina Gómez de la firma Consultores y Abogados, una gran firma con una experiencia y una trayectoria amplia en Colombia. Y bueno, Lina, primero gracias por aceptar esta invitación y qué alegría poder estar compartiendo este espacio que sé que va a ser de muchísimo valor para todos los que nos ven y nos escuchan. Josué, muchísimas gracias a ti. Yo realmente pues estoy encantada desde que tuvimos la primera oportunidad de conversar sobre estos temas. Estoy encantada de poder estar aquí y compartir este espacio contigo y con todas las personas que ojalá tengan la oportunidad de escucharnos y de participar también, digamos, dentro de toda esa construcción de la protección de patrimonios para garantizar y proteger a su vez las inversiones de cara a las familias, generación uno, 2, 3, ojalá llegar indefinidamente hasta el mayor número de generaciones posibles. Así que muchas gracias por la invitación y para mí es todo un gusto. Qué bueno, Lina. Sí, realmente lo que hablamos cuando estuviste aquí en Orlando, el tema de cuidar el patrimonio es un tema que es muy importante y creo que a veces se comete el error de tomarlo un poquito a la ligera, ¿cierto? Y dejamos de pronto que nos asesoren personas que no tienen la suficiente experiencia o, peor, a veces ni siquiera tomamos una asesoría y nos dejamos llevar, digamos, como por el instinto, lo que creemos que es correcto. Yo creo que ahí está el peor error. Definitivamente necesitamos tener una estrategia. Entonces me gustaría como empezar por contarle un poco a la audiencia y las personas que nos escuchan cuál es esa especialidad que tiene tu firma y dónde es que agregan un mayor valor a todas estas familias y personas que hoy están con la intención de proteger y de cuidar ese patrimonio que han construido. Mira, tal como tú lo acabaste de decir, digamos, este tipo de decisiones no tienen mucho de instinto, no son decisiones que deben tomarse de manera instintiva, al contrario, son decisiones que deben tomarse, ojalá de manera técnica, de manera acompañada. Y la gran diferencia cuando empezamos nosotros desde el ejercicio profesional a entender el impacto positivo de estructurar adecuadamente un patrimonio, pues siempre surge, digamos, en la mente del académico o en una clase, es pues, la familia Rockefeller, ¿cierto? Y de ahí empieza uno a tomar una serie de buenas prácticas para decir, hombre, el acompañamiento de las estructuras jurídicas, que principalmente va a buscar la protección de tu patrimonio en vida, pero también la disposición de tu patrimonio para el futuro, tiene todo el sentido, no solamente desde el punto de vista de proteger a quien ha construido el patrimonio, sino además de hacer el mejor esfuerzo posible desde el punto de vista legal y regulatorio para cumplir sus disposiciones una vez esas personas falten. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en ocasiones, trabajamos con las actividades productoras de la renta que al final tienen una acumulación de patrimonio y ese patrimonio se vuelve un patrimonio del accionista o de los accionistas. Y ahí surge realmente todo un concepto muy interesante que hoy está, digamos, tomando cada vez mayor relevancia, que es el estate planning. Entonces, el objetivo precisamente de esas estructuras jurídicas está en proteger a quienes han consolidado el patrimonio, maximizarlo desde el punto de vista de los impuestos a través del tax planning y además, digamos, ubicar ese patrimonio y esa riqueza que con tanto esfuerzo se ha construido en los destinatarios finales que seguramente pues, van a ser los herederos de las diferentes generaciones. Entonces, acá se trata realmente de una construcción casi que individual y muy personalizada de nuestros clientes, donde entendemos cuál es su realidad, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus deseos. Y para todo eso, digamos, usamos las diferentes estructuras jurídicas que tenemos. Total. Y ese proceso de estate planning, como tú dices que cada vez toma más relevancia, es un proceso que de la mano de ustedes se va construyendo, por supuesto, en el tiempo. Pero ¿cuál sería como el primer paso? O sea, una persona que hoy nos escucha y dice, bueno, realmente esto de pronto es un concepto nuevo para mí que puede pasar, o ya lo había escuchado, pero no lo he priorizado y quiero empezar a estructurarme mejor, quiero que me hagan un diagnóstico para saber cómo estoy, cómo tengo lo que hoy tengo, si lo tengo bien organizado o no y qué debería hacer. ¿Cuál sería ese primer paso? ¿Cuál sería esa primera recomendación que tú le harías a esta persona o a esta familia? Pues mira, súper importante tu pregunta porque a veces uno suele asociar la estructuración patrimonial con patrimonios sólidos o a partir de X cifra. Entonces el cliente muchas veces se pregunta si es el momento de hacerlo o no. Ya digamos, la respuesta es, mira, las personas naturales estamos expuestas a una serie de contingencias, lo vemos contingencias desde el punto de vista legal, que hacen que la recomendación de una estructura patrimonial en Colombia, si vamos a hablar de colombianos, sea una sociedad patrimonial, haga sentido desde el momento uno cuando esa persona adquiere su primer activo. Entonces, el paso número uno, digamos, cuando nosotros tenemos este tipo de casos, es determinar, obviamente, la residencia fiscal de la persona, porque esto va a tener incidencias en toda la construcción de la estructura. Supongamos que tenemos entonces un residente fiscal colombiano, ¿cierto? Y ahí empezamos nosotros con el cliente a construir a partir de los principios que la firma ha denominado como relevantes para efectos del estate planning. El primero de ellos, por ejemplo, nosotros lo hemos denominado la administración del patrimonio, porque suele en ocasiones entonces transferir patrimonio a los hijos, pero desgraciadamente, Josué, nosotros no sabemos en qué orden vamos a faltar. Y hemos tenido casos en los cuales el padre o la madre había ya entregado en vida, digamos, activos o patrimonio a los hijos y desgraciadamente los hijos nos faltan antes que los padres. Entonces, el primer principio, digamos, el paso uno es entender cuál es la residencia fiscal de la persona, cuál es su realidad familiar y ahí tú vas a tener todo tipo de situaciones, porque vas a tener sociedades conyugales vigentes, vas a tener capitulaciones, vas a tener un mix entre lo uno y lo otro, vas a tener sociedades patrimoniales, vas a tener... Entonces, el primer paso es entender realmente el cliente.
El segundo que nosotros hacemos realmente es garantizar que ese cliente va a tener la administración. ¿Y qué quiere decir eso? No solamente que lo pueda usar y gozar, sino que si en algún momento considera que es oportuno liquidar parte o todo el patrimonio, bien sea porque esté compuesto en inmuebles o en derechos fiduciarios de inversión o porque esté compuesto por portafolios y productos financieros, entonces que esa persona natural conserve todos los derechos para disponer realmente de ese patrimonio. Y eso va a ser muy importante en la estructura que nosotros determinemos. Entonces, el paso 1 va a ser analizar los vehículos jurídicos de los cuales podemos disponer, que hay testamentos, hay sociedades, hay usufructo, para lograr realmente adecuarnos a la realidad de este cliente, pero el momento para empezar es el momento 1. Antes de comprar la primera casa, antes de ir contigo y uno antojarse de comprar todo lo que tú nos muestras, antes de eso, el objetivo es tener la estructuración jurídica para luego realmente alojar los activos. Así es. Y como tú mencionas, el momento realmente es hoy, porque al final no hay, o sea, no hay un tamaño de patrimonio que uno dijera, tengo que empezar a hacer una estructuración si mi patrimonio tiene X cantidad, porque pues al final, sea la cantidad que hoy tengamos, pues es una cantidad que queremos proteger y que queremos, como tú bien decías, planificar bien esos procesos, que al final el tema que tocabas, el tema sucesoral, si alguno de nosotros llega a faltar, pues es de pronto como la parte más sensible y pues es algo que no todos los días recordamos, ¿cierto? Que realmente la vida es prestada y cualquiera puede faltar, y si no tenemos una planificación, pues al final quedamos como mal parados, como decimos en Colombia ahí. Bueno, en términos de estructuración patrimonial, ¿cuáles son, en tu experiencia, Lina, esas estructuras más recomendadas? Sabemos que pues, esto es un tema de crear un traje a la medida, o sea, no va a existir una estructura para todos los clientes, pues, pero de pronto, ¿cuáles serían esas, o mejor dicho, cuáles son las que no recomiendas? ¿Cuáles serían los errores que puede uno ver cometer a las personas en el día a día y que definitivamente tenemos que alejarnos de eso? Pues mira, el error más común está en creer que aquí existen modelos o formatos o minutas, ¿cierto? Porque lo que sirve para una persona no necesariamente sirve para la otra. Entonces, cuando uno tiene esa realidad, lo mejor es regirse por los principios. Y nosotros determinamos que existen 5 principios fundamentales para que la estructura del estate planning funcione. Entonces, el primero, la autonomía, que lo mencionamos hace un momento. El segundo, la eficiencia, porque si yo sobrecargo innecesariamente la estructura, puede que la creemos, pero en el mediano y largo plazo, el cliente sencillamente la va a desestimar porque no le hace sentido costo-beneficio. Entonces tiene que haber una eficiencia en términos de costos de transacción por la consolidación de la estructura. Tercero, tenemos que tener clara cuál es la regulación y la legislación, porque no es lo mismo si tú tienes un cliente que tenga residencia fiscal colombiana o un cliente que tenga residencia fiscal americana. Y ahí tú vas a encontrar variedades bien importantes en términos de estructura, porque cuando tenemos un residente fiscal americano, usualmente vas a ver en la estructura un trust. Si tú tienes solamente residentes fiscales colombianos, entonces tú y los beneficiarios, digamos, últimos también van a ser residentes fiscales colombianos, seguramente tú vas a tener la siguiente estructura modelo. Una sociedad en Colombia, con unas características, y es que no va a ser una sociedad que esté en los negocios, ni va a tener empleados, ni va a tener, digamos, obligaciones importantes en materia tributaria, sino que va a ser lo que denominamos una sociedad patrimonial o una sociedad de alcancía, y vas a encontrar usualmente una sociedad intermedia que va a estar alojada en el exterior. Eso con el fin de evitar, digamos, unos análisis muy detallados, que son los... que es la diferencia en cambio y la valorización del activo. Y al final tú vas a encontrar unas LLC, que nosotros recomendamos tener una LLC por cada inversión que se haga en los Estados Unidos, de tal forma que se mantenga la independencia. Entonces vas a tener una sociedad en Colombia, vas a tener una sociedad que usualmente la vamos a alojar en Panamá, que va a ser completamente revelada para efectos fiscales, no hay ningún tipo de encubrimiento, y esta sociedad va a tener que cumplir con unas exigencias que tiene Colombia de cara digamos, a los lineamientos de la OCDE para tener una sede efectiva de administración fuera de Colombia, y ahí vas a encontrar entonces la inversión directa en otros vehículos jurídicos que son las sociedades americanas. Con esto logramos no solamente estos principios que habíamos mencionado, sino que además, en términos de estate planning, pues logras el quinto principio que es supremamente importante, que es la diversificación, donde tener para una familia una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos te da ese plus adicional que si solamente tienes inversiones del mercado de capitales o del mercado financiero y las tienes radicadas en Colombia. Entonces ahí vamos a tener, digamos que, la consolidación de esos 5 principios fundamentales del estate planning sin necesidad de tener una estructura ni necesariamente robusta, ni costosa, y lo más importante es que vamos a poder dar cumplimiento a cabalidad a todas las regulaciones de las diferentes jurisdicciones. Súper. Tocaste un tema que creo que de pronto es lo que a veces aleja a los clientes de esta asesoría, y es, yo creo, un mito, ¿cierto? De que esto sale muy costoso, ¿cierto? O que esa estructura va a salir muy costosa, ¿cierto? Como en nuestra experiencia, digamos, inmobiliaria, en nuestra empresa ya de 30 años, sabemos que pues, si uno está haciendo una inversión que es cuantiosa, porque una inversión inmobiliaria es una inversión importante, ¿cierto? En cualquier lugar que la hagas, pues realmente protegerla en comparación o en proporción a lo que estás invirtiendo en un activo o en varios activos, pues no representa un gran porcentaje. Pero sí sé, porque son comentarios que escucho en el día a día, de muchas personas que dicen, no, es que yo no voy a recibir esta asesoría porque me van a, perdóname la expresión, Lina, pero me van a sacar mucha plata, ¿cierto? O me van a sacar los ojos. Y realmente yo quisiera como de pronto desmitificar un poquito eso, porque tú estás hablando de algo muy asertivo, y es, no le vamos a recomendar al cliente una estructura que no sea eficiente, ¿cierto? Demasiado robusta, que de pronto no necesita por el objetivo que tiene. Entonces me gustaría como que hiciéramos un zoom en ese pedacito, porque sé que eso le va a ayudar a muchas personas hoy que nos escuchan como a desmitificar un poco ese temor que existe, que no tiene mucho fundamento. Clarísimo. Realmente la adecuada estructuración del patrimonio
va a ser parte fundamental de la inversión estratégica. O sea, no es que yo tenga muy buenas inversiones y luego veo si me ajusto o no a una estructura jurídica. No, es que parte fundamental de esa inversión es la adecuada estructuración. Cuando estamos hablando de estate planning y de construcción de patrimonios familiares, realmente la tasa interna de retorno, que es un concepto fundamental en los negocios, se modifica un poco por los mismos objetivos o principios que estamos buscando en términos de familia. Aquí lo que estamos buscando realmente es seguridad, ¿cierto? Entonces, la adecuada estructuración jurídica, por ejemplo, ¿qué va a permitir? En caso de faltar alguna persona, y curiosamente tú lo mencionabas hace un momento, pero realmente lo único cierto que todos tenemos es que algún día vamos a morir. Es algo que está sujeto a un plazo, pero no a una condición. Yo no puedo decir que si yo sí me muero, no, yo sé que me voy a morir, ¿cierto? Lo que no sé es cuándo. Entonces no es una condición, es una cuestión de plazo, es el cuándo. Entonces, si yo no controlo el plazo realmente, lo mejor que puedo hacer es tomar la única decisión segura. Y es la creación de la estructura. Y cuando hablamos de una creación de una estructura, podemos estar hablando de un costo que en comparación con la inversión realmente es mínimo. Entonces, mientras que si no lo hacemos, lo primero que va a pasar, por ejemplo, en caso que la persona natural decida invertir directamente en una propiedad en los Estados Unidos, si esta persona falta, ese activo necesariamente se va a ver abocado a un proceso sucesoral. Que en Colombia, para llegar a liquidarlo completamente, podemos estar hablando, si nos va muy bien, de algunos meses, pero es altamente probable que estemos hablando de años. Entonces, ¿cuánto nos cuesta realmente para una familia cuyos miembros tienen intereses visibles, entre ellos tener congelado un patrimonio? Existe una gran pérdida de oportunidad. Y si las estructuras se ajustan exactamente a lo que el cliente requiere, realmente los costos terminan siendo parte de la inversión. Y acá un poco, porque además es uno de los mecanismos también de planeación de patrimonio familiar, es, pues hombre, pensemos en el seguro de vida. Que las familias, digamos, una de las primeras cosas que incorporan en sus estructuras son los seguros de vida. Entonces pensemos en los seguros de vida. No hay peor negocio que un seguro de vida, Josué. Un seguro de vida solo sirve si uno se muere. Y aún así, los que tenemos hijos pequeños o los que tenemos personas dependientes, todos en nuestra estructuración patrimonial tenemos un seguro de vida. Entonces, los principios y las motivaciones que realmente hay detrás de una estructuración de estate planning son sustancialmente distintos a los que motivan el día a día de los negocios o de los empresarios, donde las herramientas jurídicas terminan siendo un valor adicional a las inversiones y a la tranquilidad de la familia. No necesariamente van a ser supremamente costosas, ni necesariamente vamos a tener que pensar en tener trust con la creación entonces o la designación del trustee, que eventualmente nos generen unos costos fijos. Eso lo va a determinar otra vez las jurisdicciones a las cuales tengamos que acudir y que apelar de los constituyentes y quienes conforman el patrimonio y también de los beneficiarios futuros. Pero creo que es más un mito el pensar que es muy costoso y que por eso es mejor no hacerlo. Total. Y eso es, y digamos que lo que tú dices es muy claro. O sea, antes, si se hace una correcta planificación y estructuración, pues antes, ni siquiera en el largo plazo, pero vamos a encontrar mayor eficiencia, porque por ejemplo acá en Estados Unidos los impuestos sucesorales son supremamente altos, ¿cierto? Y son cosas que muchas veces los clientes no tienen en conocimiento y que ustedes que asesoran precisamente a los clientes en esto, pues obviamente son uno de los riesgos que van a tomar en cuenta para esa estructuración, ¿sí? Entonces uno dice, no voy a recibir una asesoría, voy a hacer lo que todos están haciendo, como tú dices, copio y pego, y estamos dejando de lado muchísimas cosas. Por ejemplo, en ese punto específicamente, Lina, del impuesto de sucesión, yo sé que dentro de tu firma hay clientes que tienen inversiones acá en Estados Unidos y en otros lugares. ¿Cómo se protegen para ese posible impuesto de herencia? Y es que ese punto, Josué, es trascendental, porque mira, supongamos que lo que tenemos dentro del patrimonio familiar sea un activo inmobiliario, que además, tradicionalmente, la riqueza ha estado realmente asociada a las inversiones inmobiliarias, ¿cierto? Tan es así que la ley dota de cierto rigor y de cierta solemnidad adicional las transacciones que hagamos sobre bienes inmuebles. Entonces, yo con mi casa o con mi inversión inmobiliaria no puedo pagar el impuesto. Si no se hace una adecuada estructuración de este patrimonio, podríamos estar abocados a lo siguiente. Persona natural compra directamente la inversión en los Estados Unidos, la radica a nombre de persona natural. Y tenemos dentro de la estructura americanos. Entonces, como ya lo dijimos, todos vamos a faltar, muere el propietario. Podemos estar hablando, en Colombia actualmente digamos que hay una tarifa inclusive controlada al hecho de recibir a causa de muerte patrimonio y es del 15%, porque la ley lo tiene considerado como un hecho generador de ganancia ocasional, cuya tarifa hoy es del 15%. No siempre ha sido del 15%, tuvimos épocas del 33% porque era una tarifa igual al impuesto de renta y eso es susceptible de ser modificado nuevamente, ojalá no. Pero en los Estados Unidos podemos estar hablando de unas cargas impositivas de hasta el 40%. Y para seguir con el ejemplo, pensábamos en que el causante, esta persona que falleció, lo único que tenía en su patrimonio era un inmueble. Entonces, si el inmueble vale 100 y yo tengo que salir a pagarle a la administración tributaria, bien sea en Colombia el 15 o bien sea en los Estados Unidos, si el beneficiario es un residente fiscal americano el 40, tú necesariamente vas a tener que liquidar la inversión. Vas a tener que vender la inversión para poder pagar el impuesto. Y ahí es donde surge realmente un empobrecimiento y una destrucción de valor. Entonces, el tema de los impuestos sucesorales, que es ese hecho de yo recibir como causa de la muerte de alguien, va muchas veces a obligar a que el patrimonio sea liquidado y ahí se destruye riqueza. No solamente se causa un impacto tributario, digamos, indeseable, sino que se genera una destrucción de riqueza porque sencillamente el impuesto no se puede pagar con el activo. Hay que vender el activo. Y entramos en un sinnúmero de trámites, en un círculo que no es necesariamente virtuoso, porque para tú poder pagar el impuesto que se causa por el hecho de tú recibir realmente ese patrimonio, tienes que liquidar, pero no puedes liquidar porque la sucesión está en trámite. Y ahí otra vez, entonces vienen los gastos legales de la sucesión. Viene el acompañamiento, el abogado especialista, más las escrituras, más todos los trámites. Entonces se destruye valor cuando el patrimonio se consolida directamente desde las personas naturales.
Tremendo, tremendo porque, pues, lo que tú dices, o sea, es que creo que es quedar como en el peor de los mundos, porque en ese momento estás completamente maniatado y se vuelve un estrés, un dolor de cabeza y una situación que afecta en las mismas relaciones familiares. Entonces, lo que tú dices, realmente, o sea, generar conciencia alrededor de este tema es importantísimo para todas las personas que nos están escuchando y yo diría correr a recibir una asesoría correcta precisamente para evitar que esto llegue a pasar. Otra pregunta, Lina, pues, que me hacen mucho en el día a día y es... esa sociedad, cierto, que se va a estructurar, como tú recomendabas, o digamos como esa estructura que estabas hablando ahorita de tener una sociedad en Colombia, para los que nos escuchan que son colombianos, una sociedad en Panamá, una sociedad en Estados Unidos. Al final, dentro de esa estructura, ¿cómo van los herederos, cierto? Porque también pasa muchas veces que tú sabes, digamos que los temas patrimoniales en las familias tienen muchos matices, ¿cierto? Entonces puede ser que sea en una familia hayan unos hijos, pero de pronto el señor o la señora tienen otros hijos que hacen parte de otra conformación familiar. Entonces, ¿cómo se organiza eso? ¿O cómo se debería organizar eso de manera que pues, esté claro para todos los miembros familiares y que se pueda dejar establecido desde el principio? Perfecto. Mira, las sociedades tienen una ventaja y es que no fallecen. Las sociedades no fallecen, las sociedades no se casan y las sociedades no tienen hijos. Desde el punto de vista corporativo y societario en Colombia, nosotros tenemos una evolución que es bastante bonita, ¿no? Nuestro Código Civil contemplaba un tipo de sociedades y nos daba unas pautas. Y yo creo que ahí hay sabiduría que tenemos que recoger quienes nos apasionamos por los temas del estate planning. Y es entender cuáles son los derechos que debemos asignarle en la medida de lo posible a quienes han construido el patrimonio, además para protegerlos, ¿cierto? Entonces, si tú vas luego del Código Civil al Código de Comercio, vas a encontrar la figura tradicional, digamos hasta el año 2008, en términos de construcción del patrimonio de familias, era la sociedad en comandita. Y lo era precisamente porque contemplaba dos tipos de asociados, uno era el socio gestor y otros eran los otros. Y esos otros usualmente eran los hijos. Pero esos otros, digamos, tenían unos derechos distintos a los del gestor. Que volvemos otra vez al principio número 1, y es la administración. El gestor tenía, por ejemplo, el derecho a vetar las decisiones. El gestor tenía la representación legal de la sociedad. Pero esas sociedades, de alguna manera, tenían unos riesgos desde el punto de vista de la responsabilidad precisamente del gestor. Y era que ellos terminaban viendo en ocasiones comprometido su patrimonio personal por las obligaciones de la sociedad. Además, eran sociedades que se constituían por escrituras públicas con una serie de rigurosidades y de normas imperativas que estaban contempladas en el Código de Comercio. A partir del año 2008 tenemos un cambio, digamos, importante en Colombia, que es la SAS. ¿Y cuál es el principio fundamental de la SAS? La autonomía de la voluntad. Un testamento, si uno quisiera otra vez en esta gran construcción de patrimonios de familia, un testamento es el testamento es un documento revocable por su naturaleza. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar lo que quiero que ocurra con mi patrimonio, respetando las normas del Código Civil a lo largo de mi vida. Entonces, lo que hacemos, quienes acompañamos a los clientes en esas decisiones, es recoger un poco esas ventajas que traían las sociedades en el Código Civil, entender las disposiciones del libro de las sucesiones y de personas del Código Civil e irnos con esa estructura jurídica hacia las SAS, que son sociedades todas por su naturaleza mercantiles, y eso nos genera, digamos que, unos complementos en términos de legislación colombiana, pero nos va a permitir total autonomía de la voluntad. Y ahí tú vas a poder tener sociedades que tienen accionistas con diferentes derechos de las acciones, en términos de derechos políticos, en términos de derechos económicos, o inclusive puedes llegar al caso en el cual el único accionista sea quien aporta el patrimonio, y es posible, en Estados Unidos, por ejemplo, existen las cláusulas para cuando ese accionista fallece. En Colombia eso podría tener otro alcance, pero no podría tener en términos generales sociedades en las cuales están los hijos o el cónyuge o ambos, o sociedades donde solamente está quien aporta el patrimonio. Y si queremos complementar, dependiendo de la realidad de cada familia, este tema con un testamento, pues en el testamento el único activo del cual habría de disponerse al final de la creación de la estructura son las acciones. Y entonces ya estamos hablando de un trámite sucesoral supremamente simplificado, mucho más ágil y mucho más sencillo. Ahí uno tiene que ir, digamos, ponderando dos principios: el principio de eficiencia para la transferencia del patrimonio a los herederos y el principio de autonomía y protección de quien aporta el patrimonio. Y ahí es donde realmente se construyen, digamos, todos estos esquemas bastante interesantes. Esa sociedad tendrá en su patrimonio a su vez la sociedad de Panamá, es decir, las acciones de la sociedad panameña. Luego tú solamente tendrías que entrar a analizar, en caso de falta del constituyente de la sociedad, es sobre las acciones de la sociedad colombiana. Bueno, como tú dices, realmente es mucho más simple de lo que muchas veces muchos se imaginan, y sobre todo, como tú dices, facilita en el momento en el que alguno de nosotros falte, pues esas decisiones, y no limita o congela ese patrimonio para que se dejen de aprovechar oportunidades. ¿Cuál es el rol del testamento entonces en estas estructuras? Digamos que el testamento viene y da la seguridad final. No siempre es necesario, porque, por ejemplo, podemos tener una sociedad donde le salvaguardemos al padre o a la madre o al aportante del patrimonio unos derechos como representante legal, y ahí podemos pensar en figuras, por ejemplo, de representante legal vitalicio. Entonces, a ese representante legal vitalicio le podemos entregar facultades de, por ejemplo, usted es el único que puede convocar a las asambleas. Todas las utilidades, entonces le damos solamente una acción, se le van a entregar a él. Y uno puede ir creando realmente un traje tailor-made de esa protección del representante legal vitalicio. Pero en ese caso, por ejemplo, esa persona ya no tendría acciones. Entonces falleció, no hay acciones, no hay sucesión, ¿cierto? Claro. El testamento entra a complementar la estructura cuando, por cualquier razón, y ahí hay multiplicidad de razones, esa persona debe conservar acciones de la sociedad.
Porque en estricto sentido, en Colombia, esas acciones que esa persona tiene al momento de su muerte deben estar sometidas a un trámite sucesoral. Entonces, eso tiene ventajas, sí, porque digamos que los valores de las acciones son más flexibles que el valor de un inmueble. Dos, no hay que hacer escrituras, pero si uno quiere y uno anticipa, por ejemplo, cuando tenemos casos de hijos que pertenecen o se han tenido por fuera de un matrimonio, pues es importante que el testamento venga y nos cierre, digamos, esa situación. Acá la gran responsabilidad realmente del asesor está en prever junto con el cliente la mayor cantidad de supuestos que podamos ver van a ocurrir después de que la persona falte. A veces lo logramos, a veces nos quedan otros por fuera. Entonces, ahí el testamento, que es un documento del Código Civil, entra, digamos, a hacer ese cierre, pero no siempre es necesario. De hecho, tomando un esquema americano, uno podría pensar en incluir en las cláusulas de los estatutos de la sociedad colombiana unas cesiones sometidas bien sea a un plazo o bien sea a una condición, de tal forma que si yo muero o cuando yo muera, yo ya no tenga acciones en mi patrimonio. Pero son cosas que hay que ir, digamos, analizando. Lo que no resulta conveniente es dejar un patrimonio de persona natural robusto y sólido, y mucho menos con inversiones en el exterior, porque ahí sí el trámite sucesoral va a ser largo, complejo y costoso. Total. Bueno, muy importante esto que estamos contando y esto que estás compartiendo, Lina, porque definitivamente, o sea, escuchándote y escuchando lo que en el día a día uno comparte con muchísimos clientes o personas que están haciendo inversiones, hay muchísima desinformación. O sea, diría que es completamente evidente que hay muchísima desinformación, sobre todo en este tema de planificación, de estate planning, y creo que es importantísimo que podamos ayudar a generar conciencia y que las personas encuentren, en este caso, por ejemplo, en tu firma, esa asesoría. Te quería hacer otra pregunta que tiene mucha relevancia con la actividad a la que nosotros nos dedicamos en el día a día, y es el tema cambiario, que sé que también hay mucha desinformación y muchísimos errores. Pero en términos cambiarios, ¿cuáles son los principales errores que tú ves en los clientes que llegan a pedir asesoría en tu firma? Mira, el tema cambiario realmente es un área del derecho completamente especializada, regulada y reglamentada. Digamos que el derecho se podría dividir de manera muy simplista, si se quiere, en dos grandes universos, el derecho privado y el derecho público. Para quienes somos afines al derecho privado y nos gusta el derecho privado, hay un artículo de la Constitución que nos parece el más hermoso de todos, y es el principio de legalidad, ¿cierto? Y el principio de legalidad dicta que yo puedo hacer todo lo que no me esté expresamente prohibido por la ley. En derecho cambiario ocurre un fenómeno bien particular. Regulando situaciones del derecho privado, el principio de legalidad en derecho cambiario se invierte, y es: los residentes cambiarios colombianos solamente van a poder hacer aquello que les esté expresamente permitido por las normas. Entonces uno ve, digamos, desde el año 91 empieza toda una estructuración y una consolidación del mundo cambiario en Colombia, donde claramente el Estado, por diferentes razones de políticas monetarias, inclusive políticas fiscales, tiene un especial interés en las inversiones que sus residentes cambiarios tengan en el exterior. Y acá hablamos de residente cambiario porque mira que uno pasa de la nacionalidad al lugar donde uno vive, al lugar donde debe pagar impuestos, y ahora al lugar cambiario. Entonces, el régimen cambiario que va a estar dado según las normas cambiarias va a decir: usted haga solamente lo que le esté expresamente permitido. Entonces, la intuición queda expulsada por completo del régimen. Y uno se acerca a los intermediarios del mercado cambiario, que son los bancos, pues, y ellos te dan obviamente unas directrices o unas guías, pero son guías y son directrices genéricas. Y terminamos con situaciones en las cuales los clientes, por ejemplo, tienen una inversión en el exterior representada en un bien inmueble, pero el formulario que se les dirigenció es un formulario de pago de servicios. Porque en términos cambiarios se ha creído que el F5, que es un formulario para el pago de servicios, sirve para todo. Y eso es terrible, porque cuando tú pagas un servicio, tú tienes una erogación, pero no tienes inversión. Entonces, si algún día vendes esa inversión, todo lo que tú recibes es un ingreso. No tienes costo asociado para adjudicarle a esa inversión. Entonces, ahí salimos del mundo cambiario, nos metemos en el mundo tributario, donde el impacto fiscal va a ser terrible para el residente fiscal colombiano. Digamos que en términos generales, y nuestra firma es bastante fuerte en ese sentido, teniendo un especialista inclusive para el mercado cambiario, es: un residente cambiario colombiano puede hacer una inversión directa en el exterior. Obviamente pues puede pagar servicios, pero eso no nos aplica para lo que nos interesa a nosotros. O podemos, a través de las estructuras societarias, que es realmente nuestra recomendación, apelar a dos estructuras, digamos, cambiarias adicionales. Y son una capitalización, donde el residente cambiario colombiano capitaliza una sociedad en el exterior. Nosotros sugerimos que sea en esta jurisdicción intermedia, que para los efectos prácticos es Panamá, o donde se hace un anticipo para futuras capitalizaciones, que va a tener otra vez, digamos, unos numerales cambiarios específicos, unos formularios cambiarios específicos. O si el cliente está pensando en repatriar esos recursos, podemos estar pensando en un préstamo, donde técnicamente en el mundo cambiario estaríamos hablando de un endeudamiento externo, donde Colombia sería el acreedor y Panamá o Estados Unidos sería el deudor. Acá abre el asterisco inmenso, porque esa decisión que tomemos desde el punto de vista cambiario va a tener efectos a su vez en materia tributaria, por toda la regulación que trae el Estatuto Tributario a partir del artículo 260 de las partes vinculadas. Entonces, no es un mundo intuitivo. Las sanciones del mundo cambiario pueden llegar a ser hasta del 200%, y existe el gran riesgo de, transfiriendo de una cuenta a otra, que es lo que uno naturalmente haría, genere una situación que la ley denomina cuenta de compensación. Y las cuentas de compensaciones, para efectos prácticos, es como si yo dijera: yo me volví un banco. Una cuenta de compensación es asimilar toda la regulación cambiaria a la que tiene que observar el intermediario del mercado cambiario.
Entonces ahí sí, nuestra recomendación es primero levante la mano, pregunta a alguien, buscar un concepto técnico, porque realmente el mundo cambiario, que es altamente regulado, no, ni siquiera por el Banco de la República, sino por la DIAN, por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, es una legislación específica, puntual, y que en ocasiones no permite deshacer lo que ya se hizo, como por ejemplo cuando hay préstamos, porque el préstamo te exige el diligenciamiento previo de unos formularios a presentarse ante el Banco de la República. Bueno, muy importante. Muy importante, obviamente estamos hablando pues de manera muy rápida, ¿cierto?, del tema, pero son decisiones que se toman en el día a día y la mayoría de personas y de clientes que se acercan a nosotros, pues por supuesto necesitan, como tú bien dices, tener esa planificación antes de, y por eso hablamos ahorita de que lo que hacemos realmente va muy acompañado. Yo por eso tenía tanto ánimo de tener esta conversación contigo para poder transmitirle a muchas personas que hoy nos van a escuchar de por qué es importante que vayamos siempre de la mano en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y que podamos acompañar al cliente de manera integral, porque pues al final lo que buscamos, tanto tu firma como nuestra empresa es lo mismo, es proteger el patrimonio de los clientes, que con mucho esfuerzo se ha conseguido y que pues si ya hay unas buenas prácticas, si ya hay unas estrategias, si ya hay unas metodologías, ¿por qué no aprovecharlas, ¿cierto? ¿Qué otra recomendación, Lina, le podríamos dar a nivel general a las personas que nos escuchan? Por supuesto, volvemos a repetir, esto es un traje a la medida y la importancia de que tengan una consulta privada es para que puedan hablar de su caso particular y expresar sus objetivos, sus necesidades y demás. Pero a nivel general, ¿qué otras recomendaciones consideras importantes darle a las personas que hoy nos escuchan? La principal, Josué, es ojalá la inversión no la hagamos a nombre de personas naturales. Porque las personas naturales, a diferencia de cualquier estructura, suponte que queremos un trust, o suponte que queremos derechos fiduciarios, o queremos una sociedad en Colombia, o inversión directa desde Colombia al exterior, las estructuras, a diferencia de nosotros, no están sujetas a la muerte. Y la muerte precisamente es lo que se vuelve ineficiente, porque ahí es donde surgen los trámites y el impuesto. Entonces, es entender un poco que cualquier ahorro, y acá todo es relativo, porque uno dice, es que solo tengo un apartamento, solo tengo una casa, sí, pero si ese es todo tu patrimonio, eso merece ser protegido. Entonces, es entender que realmente la estructuración no depende del patrimonio, sino que es una buena práctica que debería ser incorporada ex ante, antes de yo comprar la primera casa, antes de yo comprar los derechos fiduciarios, antes de yo aperturar la cuenta bancaria. Ahí crear ese vehículo. Y segundo, hacer un vehículo que sea realmente lo que yo necesito, para que no me resulte, digamos, pesado cargarlo cada año, porque eso va a haber que administrarse, y al final yo termine entonces desestimando el vehículo. Creo que esas son las dos sugerencias iniciales. Es, uno, no a nombre de personas naturales, ni siquiera cuando veamos unas TRM súper interesantes, que los clientes dicen, es que yo quería porque la TRM estaba muy buena. Terrible. Y dos, es esto realmente es algo que tiene que ser lo que tú necesitas para ti y para tu familia. Entonces, no usar modelos que de pronto hemos escuchado en otros escenarios, porque sin duda van a ser diferentes. Súper, Lina. No, o sea, principalmente agradecerte por este espacio, porque creo que desde el momento que nos conocimos te dije yo, no, mejor dicho, necesitamos hablar, necesitamos rápidamente comunicar esto, porque es información de muchísimo valor. Obviamente aquí tocamos temas muy por encima. Me encantaría que este sea el primero de muchos espacios que compartamos, porque sé que podemos llevar mucha educación y mucha conciencia, y principalmente que pues, las personas que hoy nos escuchan, independiente que sea lo que tengan hoy, ¿cierto? Y que hayan seguramente cometido errores, que pues, es muy normal que pase, pues se comuniquen contigo para aprovechar que pues, aún hay tiempo de organizar, ¿cierto? El patrimonio. Realmente en este tema yo creo que aplica el dicho de que mientras haya vida hay esperanza, ¿cierto? O sea, mientras tengamos vida. Queda perfecto. Total, mientras tengamos vida hay que aprovecharlo y hoy tomar acción y hoy estructurarnos bien y hoy, digamos, dejarnos asesorar de manera correcta para que pues, después no, como escuchamos de los viejos, después no dejemos un problema, ¿cierto? En vez de dejar una bendición, un patrimonio, pues dejemos un problema para los herederos. Súper, pues José, agradecerte mucho por este espacio. Yo encantada, a ti gracias por la invitación, y finalmente lo que hay detrás de toda esta motivación es acompañar a los clientes a hacer realidad sus sueños. Entonces, el cliente no sueña con estructuras jurídicas, el cliente sueña con la inversión que tú nos ofreces generosamente, que la mejor manera de protegerlo es con las estructuras jurídicas adecuadas. Entonces, siempre será un gusto para mí compartir espacios contigo, y millones de gracias nuevamente. Súper. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y estaremos compartiéndoles mucha más información de valor en este canal, y la idea pues es que ustedes puedan aprovecharlo, y aquí vamos a dejar también los datos de la firma que representa Lina Gómez para que se comuniquen con ellos, agenden una cita, una consulta. Nos encantaría de pronto, Lina, si le contaras un poco a los clientes en términos de ya como de metodología, cuando llamen a tu empresa, ¿cómo es ese primer paso? ¿Qué deben solicitar primero como para empezar ese proceso de estructuración y de planificación? Claro que sí. Lo primero que hacemos es escuchar al cliente, José. Ese es nuestro principal, digamos, punto de partida. Entender cómo está conformada su familia, cuáles son sus intereses, cuáles pueden ser eventualmente sus temores, porque vamos a depender de las edades de los herederos, si hay hijos, si no hay hijos, cónyuges o no. Entonces, el primer paso, sencillamente, de manera, digamos, fresca y fácil es contáctanos. Con base en eso vamos a tener un primer encuentro. Esa primera reunión tiene por objetivo entender, conocer al cliente y empezar en alguna medida a presentar cuáles son las opciones desde el punto de vista jurídico que nos hagan sentido para esa persona. Ahí si es nacional colombiano, si no, si es residente fiscal americano, en fin. Entonces la invitación es, cuando se antojen de comprar contigo propiedades, sencillamente pongámonos en contacto, contemos qué es lo que queremos, para qué lo estamos viendo, visualizando, y empezar a crear realmente la estructuración para esa persona en particular o para esa familia. Perfecto.
Súper. Entonces aquí les vamos a dejar en este video en pantalla la información de contacto para que se comuniquen, para que agenden contigo una cita, bueno, contigo cualquiera de los profesionales que hay dentro de tu empresa. Y bueno, como tú dices, la idea es que ustedes puedan hacer su sueño realidad y acompañarlos en ese proceso de manera integral para que esto les produzca realmente tranquilidad y que puedan seguir dando esos pasos en seguir creciendo su patrimonio y seguir protegiéndolo en el tiempo. Muchas gracias, Lina, de nuevo y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, encantada. Que estés muy bien.